Buenos días, vamos a realizar el diseño de instalación y provisión de agua potable mediante el sistema indirecto. Acá tenemos un caso 1, este es el proyecto sanitario, vivienda multifamiliar, sistema de agua potable. Entonces, para este proyecto sanitario de vivienda multifamiliar de sistema de provisión de agua potable, se realiza el cálculo mediante el siguiente procedimiento. Tenemos la memoria descriptiva y el primer punto asumimos como generalidades. El presente proyecto es un edificio que consta de 5 plantas, según las informaciones técnicas recogidas de EPSAS. Se dispone del caudal suficiente de una presión igual a 20 metros columna de agua. Los ambientes que constituyen las plantas del edificio están provistas de planta baja, primer, segundo, tercer, cuarto piso, y la situación del edificio es una vivienda multifamiliar que se encuentra ubicada en la zona de Obrajes, calle número 500 de la ciudad de La Paz. Ahora, esta es la memoria descriptiva del proyecto. El requerimiento del proyecto en cuanto a la presión disponible, se ha obtenido esa información de EPSAS, donde nos indica que la presión disponible es igual a 20 metros columna de agua, que equivale a 2 bares. Entonces, de las cualidades también de la edificación, se tiene una planta baja, se tiene un primer, segundo, tercer y cuarto piso. Lo que nos interesa acá para el cálculo y provisión de agua potable es ver la cantidad de dormitorios por planta. Acá tenemos un dormitorio por planta, y acá del primero al cuarto, que es planta tipo, tenemos 5 dormitorios. Es una variable que nos ayuda a poder determinar cuál será la cantidad de dotación diaria total en función al número de dormitorios. Otra variable que se asume es la superficie. Cuánto es la superficie construida, y en función a ese dato también se puede determinar la provisión de agua potable. Acá tenemos las características de la planta en función al número de dormitorios. Se tiene la planta baja y acá se tiene un dormitorio. En el siguiente nivel, que es planta tipo, desde el primero hasta el cuarto piso, se tiene 1, 2, 3, 4, 5 dormitorios. Tenemos un corte. En este corte nos muestra las cualidades de cada nivel en función a su altura. En la planta baja se tiene un dormitorio. Del primer piso al cuarto piso se tiene en cada uno de los departamentos 5 dormitorios. Las variables en cuanto a las condiciones meteorológicas, se tienen los siguientes datos: clima y temperatura. El clima es de montaña con inviernos secos, fríos con nevados, y también una temperatura promedio que es 16 grados centígrados. Continuando, tenemos acá estas variables que son de clima y temperatura. Lo importante acá es determinar cuáles son los valores promedios en función a datos estadísticos que ya se han obtenido de Cenami. En este caso tenemos una temperatura promedio que es de 16 grados centígrados. También se tiene un promedio de lluvia anual que es de 600 milímetros. La precipitación media, que es un valor o es un dato que nos interesa para poder realizar el cálculo de evacuación de aguas pluviales, que es importante. Posteriormente tenemos la topografía. Acá la topografía, que es una condición del terreno, nos indica lo siguiente: la ciudad de La Paz es la sede de gobierno con su altitud promedio oscila entre los 3.200 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. La mancha urbana de la ciudad de La Paz alcanza a 8.000 hectáreas. En la misma ciudad hay 600 barrios y 217.000 viviendas. Es un dato también que nos indica cuáles son las condiciones en relación de altitud
en función al nivel del mar. Servicios públicos. Agua potable. Cuenta con este servicio suministrado por EPSA, siendo la presión máxima de 50 metros columna de agua y la presión mínima de 20 metros columna de agua. 50 metros columna de agua equivale a 5 bares y la presión mínima de 20 metros columna de agua equivale a 2 bares. Para el abastecimiento de agua potable a La Paz y el Alto, EPSA cuenta con 3 sistemas. Entonces, se tiene también el alcantarillado sanitario pluvial, cuenta con red de colectores para aguas servidas y otra para aguas pluviales a cargo de EPSA. Energía eléctrica, tiene energía eléctrica permanente suministrada por De La Paz con una tensión de 220 voltios y un ciclaje de 50 Hz. Accesibilidad de los servicios. Hechas las verificaciones de la entidad administradora EPSA, cuenta con los siguientes resultados. Entonces, en relación a la provisión de agua, se tiene una tubería de FND de 100 milímetros, un diámetro de 4 pulgadas frente a la edificación. La presión al mediodía, que es la presión más desfavorable, hora de máximo consumo, es de 20 metros columna de agua, que equivale a 2 bares. Concluye que podría dotar de una conexión domiciliaria de 3/4 a 1 pulgada, que es la tubería de la cometida. Alcantarillado. Se tiene el colector sanitario. Entonces acá la tubería tiene un diámetro de 6 pulgadas a una profundidad de unos 60 metros. También se tiene el colector pluvial, que es de 400 milímetros, que equivale a 16 pulgadas. Se encuentra a una profundidad de 1.30 metros. Sistema de agua potable. Respecto al caso 1, en vista de que las características de presión la tubería matriz de agua potable, así como la instalación de los colectores públicos alcantarillado sanitario y pluvial, según informe de EPSA, se adoptó el sistema indirecto. Entonces, el sistema indirecto consta con una matriz pública, tanque cisterna, bombas, tanque elevado y la red de distribución. Cabe señalar que cuando se realiza y se opta por este sistema indirecto, se considera que se deben diseñar y determinar cuál será el volumen de los tanques, ya sea el tanque cisterna o el tanque elevado. Entonces acá consideramos lo siguiente en función a nuestra norma, que es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias. Acá en el punto 1.6, tanques de almacenamiento. 461. Los tanques de agua deberán ser diseñados y construidos en forma tal que garanticen la potabilidad del agua almacenada. En el siguiente punto, 462, toda edificación ubicada en sector donde el abastecimiento de agua pública no sea continuo o carezca de presión suficiente, deberá estar provista de uno o varios tanques de almacenamiento que permitan el suministro de agua en forma adecuada a todos los artefactos sanitarios o instalaciones previstas. Tales tanques podrán instalarse en la parte baja, ya sea el tanque cisterna, en pisos intermedios o en la parte alta del edificio, refiriéndose a los tanques elevados, siempre que cumplan con lo estipulado en el numeral 461. 4.63. Cuando el sistema se diseñe solo con tanque cisterna, su capacidad será por lo menos igual al consumo diario o con un mínimo absoluto de 1000 litros. También se considera lo siguiente: cuando fuera necesario emplear una combinación de cisternas, bombas de elevación y tanque elevado, la capacidad de la primera no será menor de las de 2/3 del consumo diario y del segundo no será menor a 1/3 de dicho consumo, con un mínimo de 1000 litros. Eso significa que la capacidad del tanque cisterna deberá ser igual mínimamente a 2/3 de la dotación diaria total, y del tanque elevado no menor a 1/3 de la dotación diaria total. Acá, los tanques de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente e impermeables y estarán dotados
de los dispositivos necesarios para su correcta operación, mantenimiento y limpieza. Entonces acá en la parte inferior, en el numeral 4613, el diámetro del tubo de rebose instalado deberá ser diseñado para evacuar al menos un caudal igual al triple del caudal de ingreso. Como referencia se puede adoptar los valores de la tabla 461. Acá se tiene la tabla 461. En función a la capacidad del tanque se elige el diámetro del tubo de rebose. Si la capacidad del tanque es hasta 5000 litros, entonces el diámetro del tubo de rebose será equivalente a 2 pulgadas. La tubería, en el numeral 4613, la tubería de aducción desde el abastecimiento público hasta el cisterna o tanque elevado, en caso de conexión, deberá calcularse para suministrar el consumo total diario en un tiempo no mayor a 6 horas. Esta tubería deberá estar provista de su correspondiente válvula con flotador u otro dispositivo equivalente. Asimismo, la tubería de bombeo entre el cisterna y el tanque elevado deberá calcularse para que pueda llenar a este en un tiempo máximo de 2 horas. Son condiciones que se deben cumplir al momento de realizar el dimensionamiento de cada uno de estos elementos. Prosiguiendo, para realizar el cálculo de dotación diaria total se considera lo siguiente: descripción, cantidad, dotación y consumo día. Entonces, en función al número de dormitorios se considera la dotación diaria total. Se tienen 4 departamentos de 5 dormitorios. Entonces vamos a ver una vez más el esquema. Acá tenemos. Son 1, 2, 3, 4 departamentos de 5 dormitorios. 1, 2, 3, 4, 5. En función a esa cantidad, 4 departamentos de 5 dormitorios, se ha establecido una dotación diaria. Esta dotación es de 1500 litros día por dormitorio. Entonces, si multiplicamos 1500 por 4, nos da un consumo día de 6000 litros día. Acá, y posteriormente se considera también el departamento que se encuentra en planta baja. Este departamento solamente tiene un dormitorio acá, y la dotación, de acuerdo al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, nos indica que por un dormitorio se considera 400 litros. Entonces 400 por 1 será 400 litros, que es el consumo día en función a esa planta. De los parqueos, 5 parqueos de 15 metros cuadrados, tenemos la cantidad de 5 parqueos, y de acuerdo al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, que lo vamos a ver a continuación, nos indica que por parqueo, que la dotación diaria total por metro cuadrado es de 2 litros día. Entonces multiplicamos 2 por 5, 10, por 15 nos dará 150 litros día. Realizamos la sumatoria de estos parciales y vamos a obtener un total de 6550 litros día, que va a ser la dotación diaria total de este edificio. Esto se encuentra, una vez más, la fuente es el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, página 37, tabla 432. Se adopta un total de 6600 litros. Entonces, la dotación diaria total alcanza a una cantidad equivalente a 6600 litros día. La unidad equivale en metros cúbicos a 6.6 metros cúbicos día. Acá tenemos las tablas una vez más. Haciendo una verificación. Tenemos 4 departamentos de 5 dormitorios. Entonces vamos ahí. Acá está. Tabla 432. Número de dormitorios por departamento. Se tiene 4
número de dormitorios. Entonces tenemos el número de dormitorios de la planta del primer piso al cuarto piso, tenemos 5 dormitorios. Como tenemos 5 dormitorios, la dotación diaria total será de 1500. Entonces ahí está, 5 dormitorios, dotación diaria total es 1500. 1500 por 4 departamentos, 6000. Ahora, en el caso de tener solamente un dormitorio, acá un dormitorio por departamento, la dotación es 400 litros. Entonces ahí 1 por 400 será 400. Y acá en parqueos se considera la siguiente tabla. Entonces acá tenemos lo siguiente: para oficina y venta de repuestos, 6 litros día por metro cuadrado de área útil. Entonces en la parte superior nos indica: para garajes y parques de estacionamiento de vehículos por área cubierta, se considera que la dotación será 2 litros día por metro cuadrado de área. Entonces, en función a esta tabla, se considera que la dotación diaria total en función a la superficie de parqueo será 2 litros día. 2 por 5 por 15 nos da 150. Habiéndose corroborado y haciendo una retrospectiva de la dotación diaria total, proseguimos con el numeral 2.2, diseño del tanque de almacenamiento, que se considera como inciso A, cálculo del volumen del tanque cisterna. Acá, como ya hemos dado a conocer en la anterior diapositiva, en función al Reglamento Nacional de Instalación Sanitaria, nos indica que el volumen del tanque de almacenamiento que representa el tanque cisterna será igual a 2/3 de la dotación diaria total. Entonces el volumen del tanque cisterna será igual a 2/3 de la dotación diaria total. Realizando una sustitución, el volumen del tanque cisterna será 2/3 del volumen adoptado, que es 6.6 metros cúbicos. Y finalmente tenemos que el volumen del tanque cisterna, siendo operación, nos da 4.4 metros cúbicos. Y esto también será equivalente a 4.400 litros. Posteriormente realizamos el cálculo de las dimensiones del tanque cisterna. Para dimensionar el tanque cisterna tomamos como base principal su volumen y utilizamos la siguiente ecuación. Entonces acá tenemos una ecuación donde nos indica que el volumen será equivalente al lado por el largo por la altura útil. Esa será la ecuación 1, donde una vez más B es el ancho, L es el largo, H es la altura útil y B será B de inclinación será el volumen. Entonces acá tenemos un esquema. Tenemos la base, el largo y la altura útil. La altura útil para el tanque cisterna se adopta una medida en función al reglamento que equivale a 1,40 metros. Además tomamos la relación del ancho al largo mediante la siguiente ecuación. Relacionamos ancho sobre largo, la base sobre largo, que es equivalente a 2/3. Esa será una relación que permita determinar en función a esta relación se asume las variables de la base sobre largo, que será equivalente a 2/3. Esta es la ecuación número 2. De la ecuación número 2 despejamos la variable B. Entonces en función a este despeje se obtiene que B, que equivale al ancho, será igual a 2/3 del largo. Esta será la ecuación número 3. Entonces, ya teniendo la ecuación número 3, reemplazamos esta ecuación 3 en la ecuación número 1. Entonces acá ya tenemos reemplazado, donde se tiene el equivalente a B, que es el ancho, por L, por la altura útil. Y en función a esto, esta ecuación y el proceso de resolución, se despeja la variable L, y despejando la variable L, que está con exponente al cuadrado, pasa como raíz y finalmente se obtiene este resultado, que corresponde a la ecuación que permitirá calcular la distancia, que es L, que equivale al largo.
Entonces acá, sustituyendo los valores, L será a 3 medios del volumen sobre la altura útil. Acá 3 medios, el volumen del tanque cisterna es 4.4 sobre la altura útil, que es 1.40. Sustituimos haciendo la operación, sale 2.17 metros. Asumimos $2.20 metros. 2.20 metros. Entonces, acá, para poder calcular la variable B, que es el ancho, utilizamos la ecuación que nos indica 2/3 de L. Entonces, acá sustituimos L, que sale 2.17. 2/3 por 2.17 sale 1.45 metros. Se adopta 1.50. A la altura útil debemos añadirle lo siguiente: 15 centímetros por ventilación y 15 centímetros para resguardo, siendo la altura total igual a H total, que es 1.40, que representa la altura útil, más los 30 centímetros será 1.70. Luego las dimensiones finales serán: la base es equivalente a 1.50, el largo será equivalente a 2.20 metros, la altura útil 1.40 y la altura total es 1.70 metros. El volumen real es 1.50, que corresponde a la base multiplicado por el largo 2.20 y multiplicado por la altura útil. Haciendo operación sale 4.62. Este volumen siempre deberá ser mayor al volumen calculado en función al parámetro inicial, que nos indica que es 2/3 de la dotación diaria total. Entonces, haciendo operación, cumple esta relación, por lo tanto, proseguimos con el cálculo. Acá tenemos un esquema donde ya se ha previsto las dimensiones, el volumen del tanque cisterna, y vamos a calcular ahora cuáles son las cualidades también en función al volumen del tanque elevado, las dimensiones, y eso nos permitirá tener ya los elementos calculados. Ahí tenemos el tanque elevado, la tubería de alimentación o la tubería de impulsión que va a llenar al tanque elevado. También se tiene la tubería de distribución y tenemos una tubería de rebose, tubería de ventilación. Eso lo vamos a ir viendo más adelante el cambio. Entonces acá está el volumen del tanque cisterna. Se tiene también la tubería de aducción, que viene de la matriz, que va llenando el tanque cisterna. Una vez que se llena, tenemos acá una tubería de succión que va a succionar el agua a través de esta bomba y que lo va a impulsar posteriormente. También se tiene la tubería de rebose, que se calcula en función a la tabla ya indicada con anterioridad, de acuerdo a la capacidad de este tanque cisterna. Como inciso B tenemos el cálculo del volumen del tanque elevado. Entonces, para el tanque elevado, de acuerdo al Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, nos indica que será el volumen a 1/3 de la dotación diaria total. Sustituyendo ese valor, nos da 1/3 de 6.6, que equivale a 2.2 metros cúbicos. Las dimensiones del tanque elevado se calcularán a razón de la misma ecuación, donde tenemos esta ecuación que nos indica que el volumen será igual a la base por el largo por una altura útil, donde se tienen las mismas variables. Tenemos el esquema donde nos indica la base, el largo y la altura útil. Además, tomamos la relación del ancho al largo como la siguiente ecuación. Entonces ahí tenemos el ancho sobre el largo, la base sobre el largo, que será equivalente a 2/3. Acá, reemplazando estos valores, L será 3 medios del volumen del tanque elevado sobre la altura útil. Cabe señalar que
el volumen del tanque elevado sale 2.2 de acuerdo al cálculo, pero acá la altura útil ya no es 1.40, sino para el tanque elevado se considera 1.30 metros. Resolviendo esta ecuación se tiene 1.59 y se asume 1.60. Acá entonces, posteriormente, para determinar o calcular la variable b, que es el ancho, se reemplaza, se sustituye este valor ya encontrado, 2/3 de L, 2/3 por 1.59 sale 1.06, se adopta 1.10 metros. La altura útil, 1.30, a la altura útil 1.30 metros debemos añadirle 30 centímetros, que corresponde a 0.15 por ventilación y 15 por resguardo, es decir, la altura será 1.30 más 0.30, que equivale a 1.60 metros. Las dimensiones finales: la base equivale a 1.10 metros, el largo 1.60, la altura útil 1.30 y la altura total será 1.60 metros. Y el volumen real será el producto de el valor de la base multiplicado por largo multiplicado por la altura útil. Entonces ahí tenemos 1.10 por 1.60 por 1.30, 2.28 metros cúbicos, que siempre deberá ser mayor al volumen calculado inicialmente, que corresponde a 2.2. Cumpliéndose esta relación, proseguimos con el cálculo. Acá, diseño hidráulico de la acometida. Tenemos para el diseño hidráulico de la acometida el caudal, que será igual a volumen sobre el tiempo. Entonces acá, Q es el caudal expresado en litros sobre segundo, B es el volumen expresado en litros, T es el tiempo expresado en segundos. Se considera que el tiempo de llenado del tanque cisterna es 4 horas, esto de acuerdo al reglamento. También la dotación diaria total, que es igual a 6.6 metros cúbicos día. Entonces acá utilizamos esta relación donde el caudal será igual a la relación de la dotación diaria total sobre 4 horas. El caudal de la tubería de alimentación al tanque cisterna. Entonces, este caudal será el que se utiliza de la tubería al tanque cisterna. Acá tenemos lo siguiente: el caudal será igual a 6.600 litros dividido entre 4 horas. Acá se ha hecho la conversión en segundos, es por eso que se multiplica 4 por 3.600. Y el resultado que se obtiene será 0.458 litros sobre segundo, que es equivalente, o más bien se asume a 0.46 litros sobre segundo. Para el cálculo del diámetro de la acometida prediseño se utiliza esta ecuación, que nos indica el diámetro será equivalente a 1.4166 de Q, que es el caudal previamente calculado. Ese caudal, el caudal de la tubería de alimentación al tanque cisterna. Entonces ahí tenemos lo siguiente, donde D es el diámetro, y este procedimiento de cálculo directamente nos expresa ya en pulgadas. Q es el caudal. Entonces, reemplazando en la ecuación 1.4166 por raíz de 0.46, que es el caudal que se ha determinado en función al cálculo, se tiene un resultado de 0.96. Este resultado nos da en pulgadas. 0.96 es próximo a 1, por lo cual se asume que el diámetro de la tubería de la acometida será equivalente a 1 pulgada. Realizamos una verificación del diámetro de la tubería por pérdida de velocidades según Hazen-Williams y realizamos la siguiente consideración: velocidades límite para aducción. Las velocidades serán de acuerdo a esta relación límite. Esta velocidad deberá ser mayor a 0.6 metros sobre segundo y menor a 2 metros sobre segundo. La tubería PVC, su coeficiente C es igual a 140. Entonces acá tenemos lo siguiente. Vamos a buscar en función a este caudal, 0.46, vamos a la tabla, 0.46, una pulgada, para una pulgada 0.46, ya tenemos el caudal de 0.46, el diámetro que se asume es una pulgada y la velocidad es 0.92 metros sobre segundo y tenemos una gradiente hidráulica de 0.0448. Vale decir que la velocidad es 0.92.
Entonces acá, una vez más, 0.46, el diámetro 1 pulgada, la velocidad 0.92, la gradiente hidráulica 0.0448. Esta velocidad, que es el parámetro que define y nos ayuda a determinar cuál es el diámetro de tubería óptimo, está en el rango que se indica acá. Esta es la verificación que se realiza. Velocidades límite, entonces sale la velocidad 0.92, que es mayor a 0.60 y es menor a 2 metros por segundo. Entonces se adopta la tubería de 1 pulgada. Ahí tenemos una verificación más de 3/4, de acuerdo a la misma tabla, que equivale a 19 milímetros, el caudal 0.46, la gradiente hidráulica 0.18186, la longitud 5 metros, la velocidad es 1.63. Observaciones, es que es óptimo. 1 de 1 pulgada, diámetro equivalente a milímetros 25, el caudal también 0.46, la gradiente hidráulica 0.0448, para una longitud de 5 metros tenemos una velocidad de 0.92, también es óptimo. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para elegir uno de estos? Es que a mayor velocidad produce ruido, a menor velocidad es óptimo. Entonces es ese criterio que se utiliza. Cuando hay mayor velocidad ocasiona más ruido. Es por eso y en ese sentido que se asume y se confirma que el diámetro será de 1 pulgada, la velocidad 0.92 metros sobre segundo y la gradiente hidráulica 0.0448. Prosiguiendo, dimensiones del micromedidor. Para realizar dimensión del micromedidor se utiliza la variable de la dotación diaria total. Entonces acá se tiene la dotación diaria total, que equivale a 6.600 litros día. Lo multiplicamos por un metro cúbico, que es en relación al cambio de unidad. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces tenemos expresado en metros cúbicos 6.6 metros cúbicos día. La dotación diaria total se consolida a consumo total mensual en metros cúbicos mes. Entonces acá 6.6 metros cúbicos día multiplicado por 30 días me da un valor de 198 metros cúbicos día. Un valor de 198 metros cúbicos día. Según las solicitudes máximas para hidrómetros, tipo de velocidad, se tiene la siguiente tabla. Para dimensionar el medidor que va a ser instalado en la vivienda necesitamos como único dato el caudal de abastecimiento expresado en metros cúbicos, para luego establecer el diámetro y capacidad según tabla. Entonces acá, solicitudes máximas para hidrómetros, tipo de velocidad, diámetro, capacidad del medidor, solicitud del medidor, rango de consumo, metro cúbico mes. Entonces, ahí se considera lo siguiente, de acuerdo a esta fuente, que es la tesis Estudio Tarifario por Costo Marginal de el ingeniero Guillermo Quispe. Rango recomendado será de 151 a 200 metros cúbicos, porque el resultado que salió es de 198 metros cúbicos día. Entonces el rango recomendado es de 151 a 210, porque 198 se encuentra en ese rango, por lo que se elige un micromedidor de las siguientes características. La capacidad será de 7 metros cúbicos hora, el diámetro 1 pulgada, tipo velocímetro, transmisión magnética y chorro múltiple. Bueno, llegamos hasta ahí en esta primera parte.